Sí, chuchuchu, me lío. A ver, venga, vamos a empezar. Chuchuchu, dice. ¿Cómo lo lleváis? Chuchuchu. Así. Va yendo poco a poco. ¿Tú y qué tal lo lleváis por ahí? ¿Bien? Bueno. Más o menos. Bueno, hombre, aún os quedan un par de semanas para repasar y demás, para aclararos, tal. Yo ya no os digo nada, porque nada, tenéis una carita. A ver, nos quedan por ver 3 textos, ¿vale? ¿Los queréis hacer? Sí, ¿no? No queda otro, ¿no? Sí. Venga, pues el primer texto se lo vamos a poner a Tui. Venga, no pongas esa cara, mujer, que te vamos a ayudar entre todos, ¿vale? El primer texto vas a llevarlo tú ahí, en tu... Hay quien habla de ti, venga. Sabéis que empezamos siempre con lo mismo. Las 10 primeras preguntas, 20 primeras preguntas son preguntas teóricas como las que vimos en clase. Llega la pregunta 21 y os ponen un fragmento de texto, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo que os puede servir. A ver. Incluso si mis pensamientos se me presentan en cadenas de símbolos, tiene que haber más que las cadenas abstractas, puesto que las cadenas por sí mismas no pueden tener significado alguno. Si mis pensamientos han de ser sobre algo, entonces las cadenas tienen que tener un significado que hace que sean los pensamientos sobre esas cosas. En una palabra, la mente tiene más que una sintaxis, tiene un espacio vacío, ¿vale? La razón por la que un programa de computador no pueda jamás ser una mente es simplemente que un programa de computador es solamente sintáctico y las mentes son más que sintácticas. Ya. ¿Ves? ¿Ves cómo la cosa no es para tanto? A ver, Tui, dime más o menos qué tema crees o qué autor puede ser o qué corriente, en qué corriente nos estamos situando más o menos. Estados Unidos. ¿Eh? Te estamos escuchando, venga. No, tienes que darle al botón del micrófono, que si no, no te escuchamos. Ahora. Vale. A ver, ¿tú qué crees? Cognitivismo, ¿no? Sí. ¿Vale? Chicos. Habla aquí de símbolos. ¿Vale? Habla de significados. ¿Dónde está? Habla de programas de computadores. Entonces está claro que si tenemos que encuadrar este texto en alguna de las corrientes que nosotros hemos visto a lo largo de este curso, sería sobre la corriente cognitivista. Bueno, vamos a ayudarle a Tui. ¿En qué consiste la corriente cognitivista? Decidme más o menos por qué años la situáis, más o menos. Vamos a echar cuentas. Bueno, aproximadamente 1960. ¿Qué pasa en 1960? Que hubo antes un boom de la tecnología, con los radares, etcétera y demás, y que la psicología utiliza ese lenguaje tecnológico para explicar cómo funciona la mente humana. Entonces de ahí surge una serie de corrientes que se llaman cognitivistas en sí, que lo que hacen es describir la mente humana en un sistema de representaciones y de computaciones sobre esas representaciones. ¿Bien? Entonces, con la idea de que este es un texto cognitivista, ¿vale?, de 1960 en adelante, todo lo que tú quieras y demás, ¿qué lectura os entra sobre los cognitivistas? La habitación china. La habitación china de Serling, ¿vale? Sobre este texto que vemos aquí, que ya os digo que va a ser la pregunta 21, por ejemplo, os van a hacer esta serie de preguntas. ¿De qué tema se ocupa el texto de que está extraído este fragmento? ¿Su autor defiende? ¿El autor apoya? ¿En qué corriente podemos situar al autor? Que ya veis que lo tenemos fácil. ¿Qué otras concepciones extra de esta corriente se opone al autor de este texto? Bueno, todo esto lo vais a tener en una sola hoja. Lo digo para que no os aturulléis, ¿vale? Si la mente tiene más que una sintaxis, según un argumento trazado, ¿quién es el autor de este texto? A ver, tú, ¿quién es el autor de este texto? Según lo que vemos aquí, sería este, ¿vale? ¿Cómo se conoce el argumento que expresa este texto? ¿En qué periodo temporal se sitúa el texto en cuestión? Bien. Vosotros ya me sabéis identificar que este texto es sobre el cognitivismo, sobre si las mentes humanas
o sea, si los ordenadores pueden imitar las mentes humanas o no y demás, ¿vale? Entonces, a medida que vosotros vayáis descartándome opciones, todas estas preguntas ya me las deberíais saber responder. Vale, empezamos por la primera. Tuy, te toca. ¿De qué tema se ocupa el texto del que está extraído este fragmento? ¿Qué? ¿De acuerdo, sí o no? Sí. Está claro que aquí no me habla de corriente de conciencia. Está claro que aquí no me habla de pensamiento sin imagen. Aquí me habla de sintaxis. Aquí me habla de cadenas abstractas. Aquí me habla de programas de ordenadores o computadores. Entonces solo puede ser sobre la analogía del ordenador. Venga, siguiente pregunta para los de Pontevedra, que vamos a ayudar a los de TUI. Su autor defiende en el que la mente A. Funciona como un programa informático. B. No puede reducirse al procesamiento formal de símbolos. C. Se compone de representaciones y sentimientos. B. ¡Ojo! Todo esto lo sabemos ¿por qué? Porque antes hemos visto que habla de la metáfora del ordenador y hemos visto que su autor es Searle, ¿vale? Que esto nos va a salir más adelante en la pregunta 8 o en la pregunta 9. Si yo sé que el autor del texto es Searle, en concreto la habitación china de Searle, ¿qué me decía este señor en su texto? Aunque esto sea solo un pequeño fragmento. Que la mente funciona como un programa informático. No. Él me está diciendo que la mente no se puede reducir al procesamiento formal de símbolos, a la sintaxis. ¿Dónde está? Espera. Que hay algo más de la sintaxis, ¿vale? Aquí está la sintaxis, ¿vale? Hay algo más, ¿vale? Que no puedo reducir el funcionamiento de la mente a una mera transformación de su contenido sintáctico, porque hay algo más, que es el qué. Lo veremos a continuación, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta será la B. Tuy, ¿estás preparada? Tranquila, no te pongas nerviosa. Podéis quedaros ahí las dos sentadas, no os preocupáis, ¿vale? La siguiente pregunta va para vosotros, ¿eh? Atención. El autor apoya su argumentación en qué? A. Resultados estadísticos. B. Un experimento mental. O C. Una observación sistemática. Tú me dice que es la C. Pontevedra, ¿qué pensáis? A ver, Marta. Cloris. Bueno, es que la palabra mental, no, un experimento sí que sabemos, pero mental. ¿Yo? Ya os sabéis que yo los comentarios del texto, los resultados estos los hago yo, o sea, no tengo una plantilla. Yo diría que se basa en eso, en un experimento mental, ¿sabes? Porque observación sistemática en sí no hay, ni tampoco hay un resultado estadístico de qué decir. Vale, entonces yo diría que la leo. De todas maneras, María, la habitación china no es es un experimento que me imagino. Claro. Yo por eso me inclino por la B. Porque no es que te haya dicho, oye, no, es que he hecho esto, y he metido esto y esto y esto. Entonces, a mí me suena que es la B. Por eso, sí. A ver, Pontevedra, vamos a ayudarlos de tú. La siguiente pregunta va para nosotros. ¿En qué corriente podemos situar el autor? Esto lo tenemos claro, ¿no? Con Sí, puede ser. Tú y venga, que os tocan los difíciles. Ahí va la siguiente. ¿A qué otras concepciones dentro de esta corriente se opone el autor del texto? ¿Vale? Recordad que el texto es de Searle y de la habitación china. ¿Vale? ¿A qué se opone Searle? Venga, no os preocupéis, que esto es más fácil de lo que parece, ¿vale? ¿Me sabéis decir una respuesta aproximada? Os voy a dar una pista, espera.
A ver, tú, y posicionaros, ¿la B o la C? La B, alguien os lo chivó desde aquí de Pontevedra, ¿vale? ¿Por qué la B? Y os pido que os acordéis. ¿Qué pasaba con los experimentos, por ejemplo, de Turing, de Shirley y demás? Que todos estos se iniciaron ante la pregunta de si las máquinas podían hacer lo que hace la mente humana o simplemente simulaban la mente humana, ¿vale? Entonces, dentro de esa pregunta de si las máquinas piensan, tenemos dos versiones. La inteligencia artificial pura y dura, o lo que se llama la versión fuerte, ¿vale? Que me está diciendo que las máquinas no solo piensan o imitan la mente de los seres humanos, sino que hacen todos exactamente los mismos procesos que hace la mente humana, solo que en un soporte orgánico distinto, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial dura o la inteligencia artificial fuerte, lo que me está diciendo es: un ordenador es silicio y programas, y una mente humana es un soporte orgánico y los mismos programas, pero el funcionamiento de uno y el otro es exactamente igual. Ante esta versión de la inteligencia artificial fuerte, hay una versión débil, ¿vale?, que me está diciendo que el ordenador puede imitar ciertas funciones de los seres humanos, pero no va a pensar nunca, 100% como ellos. Entonces, este señor de aquí, que me dice que además de la sintaxis hay algo más, además de una computación automática de símbolos hay algo más, ¿vale?, se opone a esta inteligencia artificial, a la inteligencia artificial pura y dura, o a la versión fuerte de la metáfora del ordenador, donde me está diciendo que el ordenador no solo imita la mente de los individuos, sino que hace todo lo que hacen ellos, ¿vale? Venga, siguiente pregunta. Si la mente tiene más que una sintaxis, como señala el autor, ¿qué dimensión de la mente, espacio en blanco en el fragmento transcrito, este de aquí, ¿vale?, es la que esas otras concepciones están dejando de lado? Sí. La C. Tuy, ¿entendéis por qué es la C? ¿Vale? Yo hasta aquí, ¿qué es lo que estoy viendo? Que ellos me hablan que hay una sintaxis, una transformación de esa sintaxis, ¿vale? Una computación sobre esto de aquí, sobre estas palabras. Pero ¿qué me dice Shirley? Que además de estas palabras o de esta sintaxis, hay un significado detrás, una semántica, ¿vale?, que la transformación automática sobre estos símbolos no es capaz, ¿vale?, de alcanzar. Una cosa es lo que yo ponga negro sobre blanco y otra cosa es el significado que esas palabras tengan, ¿vale? Entonces, las concepciones de la inteligencia artificial fuerte, o los defensores de la inteligencia artificial fuerte, están dejando de lado que las palabras, además de la sintaxis, tienen una semántica, tienen un significado, ¿vale? Venga, seguimos. Según el argumento trazado por el autor, ¿podrá una máquina, siguiendo las instrucciones precisas, llegar a pensar y comprender como un humano? ¿Lo tenéis claro? Sí. No. Venga, facilidad, todo vale voluntad. Tú, ¿y quién es el autor del texto? Esto ya lo tenemos claro. La C, Urbe no es, Piaget no es este señor de aquí, ¿vale? Muy bien, de este autor de aquí, ¿cómo se conoce el argumento que presenta en este texto? La habitación china. ¿Y en qué periodo temporal se sitúa el texto? ¡Ojo! En 1980, 1990. ¿Vale? ¿Bien? Pues este es el primer texto que tenía que traeros, ¿vale? Ya veis que con analizar 4 cosas del contenido del texto, ya podéis encuadrar el texto en la corriente. Una vez que veáis el resto de las preguntas, ya podéis tener una idea de quién puede ser el autor. Y a partir de ahí, esto es como un trabajo detective. Vais descansando, ¿vale? Venga, tú, y descansad, no os preocupéis que ahora le voy a preguntar a Pontevedra. A ver, Pontevedra, ¿preparados? Bueno, aquí os dejo las respuestas correctas y demás. Vamos allá. Chicos, ¿estamos listos para ver el texto 4? Vamos allá.
Venga. En realidad, el problema de la construcción de estructuras no preformadas es antiguo, aunque la mayoría de los epistemológicos permanezcan ligados a hipótesis tanto a prioristas, actualmente incluso con algún retorno innatista, como empiristas, que subordinan el conocimiento a formas situadas previamente en el sujeto o en el objeto. Todas las corrientes dialécticas insisten sobre la idea de novedades y buscan su secreta en superaciones que trascenderán sin cesar el juego de tesis y antítesis. En el terreno de la historia del pensamiento científico, el problema de los cambios de perspectiva e incluso de las revoluciones en los paradigmas se impone necesariamente y L. Brunswich ha extraído de ello una epistemología del devenir radical de la razón. En el interior de las fronteras más específicamente psicológicas, Baldwin ha suministrado bajo el nombre de lógica genética concepciones penetrantes sobre la construcción de las estructuras cognitivas y todavía podríamos citar varias tentativas más. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Pregunta 21, os ponen esto de aquí. Venga. Sí. Si ya hay consenso. A ver, tú y por aquí dicen que les suena mucho a Piaget. ¿Vosotros qué creéis? ¿Creéis que puede pertenecer a alguna otra teoría? ¿Estáis ahí dudosos? ¿No los tenéis claro, no? A ver, chicos, primera frase. Construcción de estructuras. Ojo, que aquí te dice, la mayoría de los epistemológicos permanecen ligados a hipótesis, tanto a prioristas como empiristas, que subordinan el conocimiento a formas situadas previamente en el sujeto o en el objeto. ¿A qué se oponía Piaget o a qué se oponían los constructivistas? A esa reducción que hacían, tanto por encima, por abajo, a esa reducción de que determinadas funciones estarían dependiendo de las estructuras orgánicas o del objeto social o del medio social. Entonces, con esta frase te está diciendo, yo contradigo todo lo que decían antes que yo. Aquellos reduccionistas que decían, las funciones psicológicas dependen de estructuras orgánicas. O el significado te lo da el contexto social, el objeto social, ¿vale? Después nos habla de revoluciones, paradigmas, ¿dónde está? Y te vuelve a hablar de construcción de estructuras, ¿vale? Esto te suena más que contenidos mentales, que pensamientos sin imágenes, que corrientes de conciencia, ¿no? De todas las lecturas que tenemos seleccionadas para este año, la que más os encaja es en el tema del constructivismo. Y aún por encima, después te ponen las preguntas, y resulta que de las preguntas que te ponen son todas estas. Bueno, no lo podéis leer bien. El texto trata de no sé qué, la investigación, según se deduce, y llegamos al final y te dice, el autor del texto puede ser bien James, sobre la corriente de la conciencia, bien Piaget, o bien Searle, sobre la habitación china. Está claro que Searle no puede ser, porque ni te habla de metáforas de ordenadores, ni te habla de símbolos, ni te habla de significados. James puede ser. James con la corriente de la conciencia, con la teoría motora y con todas estas historias, ¿os suena en el texto que veis aquí? Entonces, solo puede ser Piaget. Y si solo puede ser Piaget, constructivismo, construcción del conocimiento que se va transformando, que es un papel activo, que va evolucionando y demás, ¿vale? Y a partir de ahí, todo lo demás. ¿Bien? ¿Sí o no? Venga, primera pregunta. ¿El texto trata de qué? Nada. Tuy, ¿qué decís? ¿De qué trata el texto? A, B o C, chicos. Pobre, a tú y lo estoy poniendo en un disparadero, ¿vale? Son dos. Vale, claro. Aquí habla de la teoría del conocimiento, me dicen aquí. Sí, yo creo que sí. Claro.
Yo creo que sí. De hecho, creo que tengo señalada la B, pero yo creo que es esta, la C. Teoría del conocimiento, ¿vale? Si tengo señalada la B, después os la corrijo. Yo creo que es sobre cómo surge el conocimiento. Creo. Pero bueno, ya sabéis que esto yo lo hago a mi modo de interpretar. Siguiente pregunta. A la investigación que propone este autor se la denomina ¿qué? Chicos, epistemología genética. Genética de las poblaciones. ¿Vimos algo cuando hablamos de Piaget? No. ¿Y método clínico vimos algo? No. Cuando hablamos de Piaget. Entonces, epistemología genética. Siguiente pregunta. Para la investigación que propone este autor es necesaria la intervención de ¿qué? Yo tengo mis dudas. Y tengo mis dudas, os digo por qué, ¿vale? Tengo mis dudas porque en el texto, en los apuntes que os ponen, ellos os describen un experimento solo con psicólogos. Y además dice, y el psicólogo hace esto, y el psicólogo hace lo otro, y el psicólogo lo hace no sé cuánto, y el psicólogo tal. Pero al principio os habla de la necesidad, o sea, de la utilidad de que la psicología sea algo, o de que la investigación sea multidisciplinar. No. Supone colaboración de especialistas en epistemología, de psicólogos, de historiadores de las ciencias, de lógicos y matemáticos, de cibernéticos y lingüistas. Él habla primero de la colaboración con todos los tal, pero después te mete la figura del psicólogo como tal, no sé cuánto, papá. Entonces, ya sabemos que puramente matemáticos no puede ser. Y Clovis me dice que ambas son correctas, que los matemáticos tanto como los psicólogos. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, porque en el último texto sí que figura Pues ya está. C. ¿Vale? Siguiente pregunta. Según se deduce del texto del que se ha escrito fragmento, la postura del autor en cuanto al conocimiento es que ¿La C? que podéis opinar todos. Aquí hemos hecho la pregunta. Ya sabéis que esto es una cosa de debate y que vosotros os vais a tener que enfrentar a esto. Para aquí no va a haber preguntas, o sea, no tengo la respuesta correcta, ¿sabes? Esto es abierto a debate. Creo que ni empirista ni engatista. Precisamente el texto critica eso. Sí. Es que yo esta respuesta correcta yo la sacaría antes de los apuntes, o sea, antes que sacarla de los apuntes la sacaría del texto. Y en el texto lo primero que te dice, la mayoría de los epistemológicos permanecen ligados a hipótesis tanto a prioristas como empiristas que subordinan el crecimiento Sí. Y o sea, te está criticando esto de aquí. Y después te está diciendo... Claro, sí. Entonces, yo esta respuesta correcta, yo no la encontré en el texto en sí, en los apuntes que nos dijesen. Pero basándome en lo que pone en la primera parte del texto, que te está diciendo que la mayoría de los epistemológicos, antes que yo, lo han solucionado bien por arriba, bien por abajo, ¿vale? Yo me basaría en que la respuesta correcta sería esta. Y porque después en el texto él te dice, oye, no podemos reducirnos a lo que viene dado orgánicamente ni a lo social. Por eso yo pondría que la respuesta correcta es la C. ¿Vale? Pero esto está sujeto a interpretación, chicos. Seguimos. El objetivo de la investigación propuesta por el autor es ¿qué? La B. Estudiar los orígenes del conocimiento. ¿Vale? Ya viéndolo clarísimamente, si este está estudiando los orígenes del conocimiento, la otra respuesta correcta solo puede ser la C, que es la teoría del conocimiento, ¿vale? Chicos, venga. Según el autor, el conocimiento es producto ¿de qué? La A. Tui, ¿lo entendemos? ¿Por qué ponemos la A? ¿Vale? Si nosotros esto lo hemos identificado con Piaget
Si además hemos visto, como en preguntas anteriores, están criticando que la gente reduzca y habla de construcciones, de un papel activo y demás, esto es el innatismo que antes me estaban criticando. ¿Vale? Entonces, Piaget y los constructivistas me dicen que el papel del sujeto es activo en una construcción constante, ¿vale?, por parte del sujeto. Venga, pregunta. En el manual de la asignatura este autor se incluye en la corriente psicológica conocida como ¿qué? Constructivismo. Constructivismo. No me habla de estímulos y respuestas, no me habla de moral, no me habla de mente. ¿Vale? Esto lo tenéis fácil, ¿no? Última pregunta. Ojo. Las ideas del autor han sido amplias y fundamentalmente aplicadas al área de ¿qué? Educación. De la educación. Recordar que el tío empezó el contacto con los niños porque le mandaron a hacer la adaptación de un test escolar y después se preguntaba por qué los niños fallaban siempre los mismos ítems, unos se sí, otros no y demás, ¿vale? Atención, el autor de texto y Baldwin, ¿qué comparten estos dos? El enfoque. ¿El enfoque qué? Evolutivo. El enfoque evolutivo. ¿Vale? ¿Entendéis o no entendéis? Tú, ¿y cómo lo lleváis? ¿Bien? Vale. Venga, última pregunta, ya lo tenemos, ¿vale? El autor del texto, Piaget, que lo tenemos fácil, ¿vale? Venga, pues os corrijo estas dos, que tengo que corregirlas. La 1. ¿Cuál habíamos quedado? La de la teoría del conocimiento. Esta la tengo que corregir. Y esta, la ambas. La 1 y la 3. Os las corrijo y os subo bien la presentación, ¿vale? A ver, último texto que vamos a ver, ¿vale? Tú, ¿y lo queréis ver vosotros o lo vemos desde aquí? ¡Ay! No os pongáis nerviosas, hombre, que sois dos, hombre. Vale, la primera pregunta va para vosotros, o sea que, venga, ir mentalizando. Atención. Con las hendiduras sentidas la cosa es diferente. Al despertar del sueño, sabemos que hemos estado inconscientes y frecuentemente podemos calcular exactamente durante cuánto tiempo. Aquí el juicio es ciertamente una inferencia basada en signos sensibles y su facilidad es debida a la larga práctica en el campo particular. Pero el resultado es que la conciencia, para ella misma, no es una y indivisa, sino que aparece interrumpida y continuada en el mero sentido temporal de la palabra. Pero en el otro sentido de continuidad, el de las partes internamente conectadas y que pertenecen por constituir partes de una totalidad común, la conciencia permanece sensiblemente continuada y unitaria. Lo que es la totalidad común son nombres naturales yo, su nombre natural es yo, mismo, yo o mí. ¿De qué os suena? A ver, venga, decir ahí ideas al azar. Tú, ¿y de qué os suena? Yo creo que no. Es la sesión, porque la conciencia es una indivisible. Bueno, aquí lo tenéis todo claro. A ver, aquí en Pontevedra parece que lo tienes bastante claro. ¿De qué os suena? A ver. Es inconsciente y Sí. Porque después son de la agresión. Bueno, yo aquí aún tengo dudas, ¿no? Hay algunos... A ver, venga, vamos a poner un poco de orden en esto. Está aquí. Algunos, si ya lo habéis localizado, ¿vale? Algunos lo que les mosquea es esto, ¿no? Sí, bueno, y el yo ahí, el mí. Lo que les mosquea es esto, ¿no? Sí, pero ya yo mismo, yo, mí. Oye, esto yo lo puedo asociar a dos corrientes, por decirlo así, ¿no? O lo puedo asociar a Freud, que no es exactamente, porque de Freud el texto que os entra sobre la agresión, no habla nada de las teorías de la personalidad, no sé. Vale, muy bien. Esto es complicado. Uy, es dificilísimo este texto. Venga, os paso las preguntas. Pero es que aquí tenéis una pregunta que os dice, el autor del texto es... Claro, ya. Piaget, Kuhn o James. James. ¿Ya está? Ya, o sea, que os puede mosquear. Yo os lo digo esto, espero que no me estén escuchando los de la sede central. Yo os digo esto porque, claro que los textos aislados pueden mosquear y os pueden a lo mejor despistar. Porque dices tú, bueno, aquí me habla de inferencia. Pero yo, ¿inferencia con quién lo asocio? Con Wundt. Aquí me habla de sueño. Yo sueño con quién lo asocio.
con Freud. Entonces, realmente yo no sé exactamente dónde situarlo, pero escucha, es que yo tengo unas pistas a continuación. Y la primera pista que tengo es que uno de los autores del texto obligatoriamente tiene que ser Piaget o James. De Piaget ya tengo claro que no es, porque ni me habla de educación, ni me habla de construcción de estructuras, ni me habla de las etapas evolutivas. Vale. Kuhl, ¿de qué me hablaba? O las teorías de Kuhl, de la escuela de Würzburg, ¿de qué me hablaba? Del pensamiento, del pensamiento sin imágenes, de tal. ¿Veo algo aquí? No. Entonces, solo puede ser este señor de aquí, que es William James. Sabiendo que solo puede ser de aquí, ahora bien, solo puede ser William James, ya sé que me van a hablar de la teoría motora de la conciencia, de que la conciencia es un río. Entonces, esto de aquí, esto de atrás, ya empieza a tener sentido. ¿Por qué? Porque ya me habla de si la corriente, o sea, de si la conciencia es única o está interrumpida. Ojo, esto de aquí... Espera, voy a borrar toda la página para que lo veamos todo claro. ¿Vale? Ahora que ya sé que la teoría, o que el texto extraído es de James, esta frase ya empieza a tener sentido. ¿Vale? Pero el otro sentido de continuidad, el de las partes internamente conectadas y que se pertenecen por constituir partes de una totalidad común, la conciencia permanente, continua y unitaria. Esto es que la corriente de la conciencia que nos decía en su texto, ¿vale? De que los contenidos mentales fluían como un todo, se fragmentaba para seleccionar uno de esos contenidos mentales y que esos contenidos mentales estaban automáticamente asociados a un movimiento, a una respuesta, ¿vale? Pero que la corriente de contenidos mentales era única, era continuada, era unitaria. Entonces esto ya empieza a tener sentido, ¿vale? Ya lo empezamos a ver como con otro enfoque. Bueno, pues partiendo de eso, que gracias a esto de aquí ya hemos identificado que el texto es de William James, primera pregunta que yo tengo que deciros. El texto que se ha extraído de este fragmento trata sobre ¿qué? Corriente de conciencia. Corriente de la conciencia. ¿Entendéis tú? ¿Todo bien por ahí? ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo esta frase de aquí ya lo he identificado. ¿Vale? Ya sé que me habla de que la conciencia es un río, pim, pam, pum, pam, pam. Segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes teorías fue defendida por el autor del texto? Motora. Teoría motora de la conciencia. ¿Lo veis? Teoría motora de la conciencia. Siguiente pregunta. El texto se sostiene que las sensaciones, y ojo, venga, A, existen por sí mismas como datos primarios. B, proceden de los estratos más profundos del psiquismo humano y por dinamogénesis producen impulsos atávicos que deben ser controlados racionalmente. C, solo existen como partes de una totalidad previa que se analiza o divide. ¿Qué decís? Bueno, entonces está claro que todos descartamos la B, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Aquí me habla los casos más profundos del psiquismo humano, que William James no se mete en eso, impulsos atávicos, que tampoco se mete en eso, ¿vale? Y aquí hay, por decirlo así, dudas entre la A y la C. ¿Qué diríais vosotros? No sé qué deciros, hijos. Tú, ¿y vosotros qué pensáis? ¿La A o la C? ¿La C? Yo no sé qué deciros. Yo diría que la A. Yo diría que la A. Por esa doble cosa que hace James, que pone en la conciencia, pone el foco en un contenido mental y de ahí hay una respuesta automática neuromuscular y no sé qué historia.
Por eso yo diría que la A, pero lo repito, es mi opinión personal, ¿eh? Es que en el texto pone que lo primero es el pensamiento y que anteponer el análisis de las sensaciones al pensamiento es un error, que... Pues entonces, por la C. Es que está... Sí, eso está mal. Sí, como la parte esto de la función de la mente, que es la de seleccionar, que es previa, no sé cuánto. Ya. No sé, esto lo dejo un poco en interrogante. Para que vosotros busquéis la respuesta, ¿vale? Yo no sé por qué diría la. Es que si después resulta que las sensaciones están entre los elementos del pensamiento... Es que es así como que en plan de no se sabe muy bien si uno u otro o de más allá. ¿Vale? Siguiente pregunta. El fragmento seleccionado supone que A. Cuando se da pensamiento sin imágenes, el yo se percibe como algo discontinuo. B. Las interrupciones de la conciencia no impiden la continuidad en el sentido del yo. Todas las interrupciones de la conciencia impiden la continuidad del sentido del yo. Bueno, esta ya sabéis que si lo hemos identificado como James, esta no puede ser, ¿no? Continuidad. ¿Qué decís? La B. Yo diría que la B. Que aunque haya una interrupción de la conciencia, esto no implica que no haya un sentido del yo. Que esto permanezca inalterado. ¿Qué creéis? Es la idea base del... ¿Qué es la idea base en realidad del texto? El texto. ¿Sí? ¿Sigo? Siguiente. A ver tú, ¿y qué esta os va a tocar responderla a vosotros? ¿Cuál de los siguientes fragmentos pertenece también al texto del que se ha extraído el fragmento seleccionado? Y recordar que estamos hablando de lo de la corriente de la conciencia, ¿vale? Entonces, os dan la siguiente opción. A. Cualquier proceso natural, por ejemplo, un movimiento de luz o un sonido, una descarga eléctrica, el producto o resultado de la descomposición de una combinación química, requiere la acción experimental para la exacta determinación de su desarrollo y para el análisis de sus partes. B. Las cosas son discretas y continuas, pasan delante de nosotros en trenes de cadenas, frecuentemente interrumpiendo en apariciones explosivas y divididas en dos. Pero sus idas, venidas y contrastes no rompen el flujo del pensamiento que las piensa, como tampoco rompen el tiempo y el espacio en los cuales están. O C. Lo que finalmente nos llevó en psicología a otra teoría fue la aplicación sistemática de la autoobservación. Anteriormente lo normal no era pedir el informe sobre las experiencias habidas durante el desarrollo, nada más terminar sino tan solo obtener alguno que otro informe en los casos excepcionales o normales. ¿Vale? Estas son las tres opciones que os dan. Os voy a descartar la C, ¿no? Y la A también. Bueno. Floris, cállate, que estos palabras de mí. ¿Vale? ¿Por qué descartamos la C? Porque aquí me habla aplicación sistemática de la autoobservación, ¿vale? Y James nunca me habló de eso, ¿vale? Entonces, TUI, ¿cuál escogéis? La A, que nos habla de un proceso natural, requiere la acción experimental para la exacta determinación de su desarrollo y para el análisis de sus partes. O B, las cosas son discretas y discontinuas, pasan delante de nosotros, pero sus idas y venidas no rompen el flujo del pensamiento que las piensa. A o B, TUI. La B. Levantarme la mano con un 1 o un 2, que así os veo mejor. Muy bien, rapazas. Vale, TUI dice que la B. ¿Vosotros qué pensáis? Bien. Sí, chicos, si estamos hablando de un flujo, de algo constante, ¿vale? En contraposición con algo discontinuo, y estamos hablando de unas sensaciones, de unas emociones y demás, y de su relación con la corriente continua de la conciencia, yo creo que esto encaja más que esto otro de aquí. ¿Lo veis? Entonces yo creo que la respuesta correcta es la B. Seguimos. ¿Cuál de los siguientes ámbitos de investigación o enfoques es más cercano al autor del texto? La copa tiene que ser. Sí. La psicología comparada. ¿Bien? ¿Sí? ¿Necesitáis explicación? Sigo. Atención, ¿cuál de los siguientes autores comparte la misma orientación teórica general que el autor del texto? La C. Muy bien.
Está claro que Watson y Fisher, que son totalmente estructuralistas, no. Baldwin, ¿vale? Con lo de las reacciones circulares que hacen solo. Venga, últimas preguntas. ¿Cuál de los siguientes autores está más alejado de la orientación teórica del autor del texto? A ver, Tui. ¿Cuál de estos autores que veis a continuación está más alejado de los funcionalismos en general? ¿Thorndike, Metz o Dewey? Levantarme la mano con un 1, un 2, un 3. Un 1. ¡Bien! Chicos, estos dos son funcionalistas, ¿eh? Sí. Este a nivel social y este la teoría del arco reflejo, ¿eh? Entonces el más alejado es este señor de aquí, que es Thorndike. Venga, el autor del texto, ¿quién es? Todo lo tenemos claro, ¿no? William James, perfecto. Y por último, venga, y no por eso menos importante, el texto fue escrito ¿cuándo? Esa es fácil. Esta es fácil, 1808, ¿vale? La única con 800. Bien, pues ahora subo las preguntas correctas en el foro y os las dejo ahí. Lo único que quiero que os quede claro es, punto número 1, la primera parte, que es la parte teórica, la de las 20 primeras preguntas, ya sabéis que va a ser como las que vimos en clase. O sea, pues podrán ser más o menos complicadas, pero no tienen, son de escapatoria pura y dura. ¿Qué hacéis vosotros cuando lleguéis a la 20 o a la 21? ¿Qué es lo que va a ser el texto? ¿Veis el texto? Hacéis una pequeña subrayáis las cosas que vosotros creéis que son distintivas del texto. Si es un texto sobre ordenadores o sobre el tema de la metáfora del ordenador, ya sabéis que os va a hablar de signos, de símbolos, de sintaxis, de no sé qué, de no sé cuánto. Si es sobre la agresión de Freud, pues os va a hablar de instintos, etcétera y demás. Simplemente subrayáis las 3 o 4 palabras que vosotros creéis que es lo significativo. Y como tenéis a continuación 10 preguntas, en base a las preguntas descartáis. ¿Por qué? Porque todas las preguntas van a ser como estas. Aunque no tengáis muy claro a quién corresponde el texto, sabéis que buscando en las preguntas de los autores podéis descartar. O preguntando, o viendo a lo mejor las preguntas que os hacen sobre la corriente a la que pertenece, podéis descartar. Y a partir de ahí jugáis. Son 10 preguntas relacionadas con el comentario de texto, que ya veis que 8 podéis contestarlas fácilmente. 2 os quedan un poco en el aire. Pero ojo, tenéis 8 preguntas ya bien, de una batería de preguntas que son 30. Malo será que nos entren 3 o 4 preguntas a lo largo de las contenidas teóricos que os sabéis contestar. Más otras más, yo creo que lo tenéis accesible. Entonces, estructuraros muy bien cada una de las corrientes. De qué habla cada una, de si son funcionalistas, de si son estructuralistas, de no sé qué, de no sé cuánto. Os hacéis un buen estudio teórico. Y después, en el texto, vais jugando. Lo que os suena de haber visto en clase, lo que os suena de haber leído la lectura, y lo que os suena o lo que podéis descartar en base a las preguntas. ¿Vale? Bueno, pues ya podéis chapar. Tui, ¿qué? ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien? No, el lunes tenemos, si queréis tenemos clase, y si no, no. Como vosotros digáis, yo el lunes tengo que estar aquí, pero yo quería dejaros todo el temario hecho. O sea, quería dejaros todo el temario listo en la clase de hoy, porque sé que os vais de puente o cualquier cosa o Entonces, la semana que viene, si necesitáis cualquier cosa, yo estoy aquí. Y si no, me escribís un correo electrónico, lo que sea, ¿vale, Tui? ¡Ánimo! ¡Venga, valientes!